En este ejemplo se mostrará cómo construir un intervalo de confianza para una proporción de población. Para un proyecto de clase, un estudiante de ciencias políticas en una gran universidad quiere para estimar el porcentaje de los estudiantes que son votantes registrados. Encuesta a 500 estudiantes y encuentra que 300 son votantes registrados. Calcular un 90% de confianza. Intervalo para el porcentaje real de estudiantes que están registrados. Votantes e interpretar el intervalo de confianza. Comencemos por determinar P', la proporción de la muestra. Porque 300 de los 500 los estudiantes son votantes registrados, P' es igual a 300 dividido por 500. Que es igual a 0.6. Q' es igual a 1 menos P', por lo tanto, Q' es igual a 1 menos 0.6, que es 0.4. A continuación, la confianza a nivel es del 90% y, por lo tanto, CL es igual a 0.9. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Y por lo tanto alfa es igual a 1 menos 0,9 o 0,1. Y alfa dividido por 2 es igual a 0.1 dividido por 2, que es igual a 0.05. Así que ahora que ya saber P' y Q', aviso para encontrar el error enlazado, necesitamos encontrar Z sub alfa dividido por 2, que es la puntuación Z que corresponde al nivel de confianza del 90%. Así que indicamos la puntuación Z como Z sub 0.05. 0.05 es el área a la derecha de la puntuación Z. El área a la izquierda, que necesitamos si vamos a utilizar la tecnología para encontrar la Z puntuación, es 1 menos 0.05. Si somos capaces de usar un para encontrar la puntuación Z, simplemente podemos ir a la mesa, encontrar el nivel de confianza, y ver que la puntuación Z está yendo a ser aproximadamente 1.645. Así que vamos a anotar eso. Entonces lo verificaremos usando el T84. En el T84, presionamos segundo, bar, por lo que el menú de distribución, opción 3 para la norma inversa. El área es el área a la izquierda, por lo que tenemos que reconocer el área a la izquierda es un menos alfa dividido por 2 o 1 menos 0.05, que es 0.95. Entrar. Estamos utilizando el estándar. Distribución normal. Y por lo tanto mu es 0. Entrar. Alfa es 1. Entrar. Ingrese al pegar. Vuelva a entrar. Y podemos ver que obtenemos la misma puntuación Z a 3 decimales de 1.645. Y ahora puedo encontrar el error vinculado y luego encontrar el intervalo de confianza. El error vinculado con una proporción es igual a la puntuación Z que acabamos de encontrar, un 1.645. Veces el estándar demuestra desviación de la proporción, que es igual a la plaza raíz de P' veces Q' dividido por N, que en nuestro caso es 0.6 veces 0.4. Dividido por 500. Y ahora vamos a la calculadora. El límite de error o el margen de error a 3 decimales es 0,036. Y ahora encontraremos el límite inferior y límite superior de la confianza del 90% intervalo dado por P' menos el enlace de error, y P' más el límite de error. P' menos el error encuadernado es 0,6 menos 0,036. Que es igual a 0.564. P' más el error encuadernado es 0,6 más 0,036. Que es 0,636. Así que ahora sabemos que el intervalo de confianza del 90% es de 0.564 a 0.636, lo que significa que estimamos con un 90% de confianza en que el verdadero porcentaje de todos los estudiantes que son votantes registrados está entre el 56,4% y el 63,6%. También podemos decir que estimamos con un 90% de confianza que entre el 56,4% y el 63,6% de todos los estudiantes son votantes registrados. Espero que hayas encontrado esto útil.